Buscamos al presidente, al expresidente Felipe Calderón. Ya puso un tuit criticando la información que dio hace unos momentos el presidente López Obrador, pues diciendo que todos quienes fueron servidores públicos y tuvieron que ver en el área de energía y luego, pese a que hayan respetado los plazos de ley, se contrataron en empresas del sector eléctrico, pues todos son corruptos. Felipe, gusto en saludarte. Y tú, por segunda ocasión, segunda semana consecutiva, vuelve a salir tu nombre. Buen día. ¿Sí? Se cortó la llamada, ¿no está ahí Felipe Calderón? No, bueno. Ahí te escuchamos, Felipe. Claro que sí. Hola, buenos días, Ciro. 2 semanas consecutivas. 2 semanas consecutivas, ¿qué, perdón? Señalándote a ti y ahora a 8 personas más, pues como parte de una red de corrupción, debilitar a las empresas del Estado, en este caso a las empresas de energía, para luego favorecerse en las empresas privadas. Bueno, reitero lo que he señalado, Ciro, es totalmente falso que yo en lo personal haya beneficiado a ninguna empresa, ni a empresas extranjeras, ni a ninguna en el desempeño del cargo como presidente de la República o como secretario de Energía, porque ahora Manuel Bartlett recurre a citar mi desempeño como secretario de Energía en 2003 y 2004. Entonces, si tienen pruebas de haberlos favorecido indebidamente, pues que las exhiban, y si no tienen pruebas, pues mejor que guarden silencio. ¿Sí? Segundo, el llamado conflicto de interés es una figura que se establece en función de que quien tiene un cargo público no tenga ningún interés con alguna actividad privada, en este caso empresarial. Hay muchos ejemplos de conflicto de interés. Por ejemplo, en este gobierno, el señor Riobó, que ha tenido contratos muy jugosos, multimillonarios, con los gobiernos del actual presidente, a su vez es uno de sus principales asesores, y a uno de sus empleados lo ha designado encargado del proyecto de Santa Lucía. Este es un buen ejemplo de conflicto de interés. En el mundo y en México hay otros casos donde la ley establece una prohibición clara, tajante, para que eso no ocurra. Es decir, quien está en un cargo público, empleo, cargo o comisión con el gobierno no tenga actividad con el sector privado. Y cuando termine el cargo, ¿qué? Ya que no hay cargo público, la propia ley, y es una práctica mundial, establece lo que se llama una brecha de tiempo, un time gap, es decir, establece el tiempo después del cargo durante el cual no podrá desempeñarse empleo, cargo o comisión en empresas relacionadas. En el caso de la ley mexicana, al igual que muchas otras, esta brecha es de 1 año, es decir, no puede desempeñarse con cargo después de 1 año. En mi caso, en primer lugar, jamás desempeñé un cargo con empresas que operen en México. Yo fui consejero independiente, una figura, por cierto, extremadamente regulada, una regulación muy rigurosa, muy estricta en Estados Unidos. Es una empresa listada en la Bolsa de Nueva York, en el mercado de valores de Nueva York. Fui consejero independiente casi 4 años después de haber dejado el cargo. De ninguna manera hay un conflicto de interés. Por supuesto que no. No defiendo a otros funcionarios públicos, ellos que se defiendan, y les pido que se defiendan además, porque parte del problema que tenemos es que, como dice la canción aquella de Pedro Infante, de agacha y se va de lado, parte del problema que tenemos con el crecimiento del poder absoluto es que nadie se defiende y avanza sin resistencia a ese poder, ¿no? Yo no creo que sea una cosa personal del presidente, pero yo agradezco lo que él hoy ha dicho, que invita a debatir, que invita a dialogar con respeto, y la haré siempre. Yo acepto esa invitación a dialogar, esa invitación a debatir sobre estos temas que son muy importantes, son muy delicados, particularmente el sector energético. Bueno, y ahora perfiló el presidente López Obrador que para evitar con ese, lo que él llama conflicto de interés, va a proponer que el lapso, la brecha, como dijiste tú, entre dejar el momento en que uno deja el servicio público y se pueda contratar en una empresa privada de su sector, sea de 10 años, Felipe, 10 años. Pues interesante, qué bien que propone algo, por lo menos. Ya avanzamos respecto de la anterior conferencia de prensa, Ciro.
por lo menos ahora propone algo. Y esa propuesta que se discuta, valdría la pena revisar cuál es la regulación internacional al respecto, y me parece que sería bueno tomar las mejores prácticas internacionales. No sé si es 10 años, pero bueno, si así fuera, pues yo estoy a punto ya de cumplirlo, mi querido Ciro, entonces ya podré cambiar sin ningún problema, pero absolutamente no. Yo actué con absoluto apego a la ley y a la ética, y eso lo reto a quien sea, a que lo discutamos con las referencias que se quieran tomar. Por otra parte, Ciro, a mí me parece que son elementos para desviar la atención de la opinión pública. Hoy Reforma publica que al señor Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes, le encuentran otro departamento en Houston de varios millones de pesos que no declaró. Entonces, como dije en el debate de 2006, al que por cierto no asistió Andrés Manuel López Obrador como candidato, se lo dije a un departamento que le encontraron a Roberto Madrazo en Miami: oiga, ustedes ya están como el nopal, cada vez les encuentran más propiedades, man. Bueno. Gracias, Felipe, buen día. Déjame hacer una puntualización, Ciro. Sí. A mí me parece terrible lo que se está proponiendo en materia energética. En primer lugar, ojalá revisen estos contratos que parecen escandalosos. No me tocó a mí, dicen que son del 2005 y mencionó a 3 empresas, pero simplemente advierto una cosa: una práctica muy clara en México y en el mundo del sector energético es los llamados contratos take or pay, es decir, lo tomas, lo consumes, o si no lo pagas. ¿Qué quiere decir? Que si una empresa constructora o vendedora de petróleo o de gas tiene que llevar gas, por ejemplo, a una planta eléctrica, digamos en este caso en Tuxpan o en Mazatlán, por ejemplo, la empresa que vende el gas dice: yo hago con mucho gusto el ducto, no te lo voy a cobrar, y te lo hago siempre y cuando me compres determinado volumen de gas natural. Si en un momento no quieres comprar el gas natural, entonces de todos modos me lo pagas, porque es la manera que yo pago el ducto. Entonces mi punto es, Ciro, que se revisen los contratos que sea, pero cuidado, si se cancela la figura del take or pay o se castiga, no vamos a resolver la enorme escasez de gas natural que hay en el país, y eso va a parar la industria de México. La paradoja es esta, Ciro: el presidente está defendiendo un ducto de gas natural que iría más o menos de Veracruz, Puebla, hacia Morelos. Yo estoy de acuerdo con él, yo lo apoyo al presidente en este proyecto, porque eso le va a dar industria a Morelos que no tiene, y quizá a Guerrero. Sin embargo, Ciro, casi estoy seguro que ese es un contrato take or pay. Es decir, la empresa que lo haga va a decir: yo le vendo el gas a la termoeléctrica que quiere hacer CFE en Morelos, pero si un día la CFE dice: ya no necesito tu gas, ya no voy a producir electricidad, o voy a hacerlo con energía solar, la empresa va a decir: bueno, está bien, es tu decisión, pero me pagas el gas que hubieras consumido en la vida útil del ducto. De manera tal que a mí me preocupa que hay mucha desconocimiento de temas del sector energético, que es tan importante para México, y otra más, el acusar otra vez sin argumentos de que la Comisión Reguladora de Energía, la CRE, trabajaba para los privados y solo regulaba a CFE, es una acusación terrible y que también tiene que probarse. Necesitamos construir organismos independientes en el sector energético, en la política, en todas partes, fortalecerlos, defenderlos, y yo lo que veo más bien es un ataque despiadado para destrozar, desacreditar y debilitar cualquier organismo independiente que pueda ser un freno o un contrapeso al poder absoluto. Gracias Felipe, buen día. Buen día.